¿Alguien está grabando la audiencia o por qué me aparece una leyenda que esta audiencia está siendo grabada? Licenciada Cintia, ¿puede verificar? Así está apareciendo, licenciada, y ya estamos grabando. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 24 de mayo de 2021, nos encontramos reunidos a través de videoconferencia, atendiendo el acuerdo de pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán sobre la contingencia COVID-19 para llevar a cabo audiencia intermedia en la causa penal 592/2019 del índice de la región Zamora. La presente audiencia será presidida por la juez de control María Elena Carrillo Gobea. Gracias, licenciada. El día y hora que ha indicado la auxiliar de sala, doy apertura a la presente audiencia. Es la audiencia intermedia que corresponde, como lo ha indicado la licenciada, a la causa penal 592/2019, a la que ustedes fueron convocados. Hago constar que esta audiencia se lleva a cabo a través de videoconferencia, tomando en consideración el acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado que autorizó el uso de la videoconferencia para verificar audiencias preliminares como esta en la cual nos encontramos. Lo anterior, pues, con la finalidad de evitar riesgos de contagio del COVID-19. Les voy a pedir, por favor, a las partes se individualicen. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Buenos días a todos. Comparece Primitivo Macario Cayetano en cuanto a agente del Ministerio Público. Buenos días a todos. Comparece el licenciado Fernando Torres Esquivel, agente del Ministerio Público. Gracias. Se me dio información por parte del auxiliar de sala que el asesor jurídico no se ha conectado. Se trata del abogado José Jesús Cázares Ramírez. Se me indica por parte del auxiliar que hasta el momento pues se han enviado los datos de conexión respectiva, pero no ha sido posible la conexión. Sin embargo, por respeto a las demás partes que de manera puntual hicieron su conexión correspondiente, vamos a dar oportunidad a las demás partes que se individualicen con la finalidad de esperar a ver qué pasa con el asesor jurídico, en virtud de que hasta el momento se me informó también que no contesta llamadas el asesor jurídico, al menos se le llamó y no contestó. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, licenciado en Derecho Tomás Gutiérrez Gómez, ya con datos establecidos en el tribunal para mi notificación y localización. Gracias. ¿Quién le acompaña, abogado? Buenas tardes, mi nombre es Paula Alvarado López, con datos ya establecidos. Gracias. De medidas cautelares, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, comparece la licenciada Yocuacari Rodríguez Ochoa, supervisora de medidas cautelares, región Zamora. Gracias. Advierto que ya se conectó el asesor jurídico. Por favor, abogado. Sí, una disculpa, José Jesús Cáceres Ramírez, en cuanto a asesor jurídico privado, respetable, pues. Bien, gracias. Nos disponemos a dar inicio a la audiencia intermedia que corresponde a esta causa penal. Pregunto al asesor jurídico en relación a las víctimas indirectas. ¿Sabe si se van a conectar o van a comparecer a la sala? No van a comparecer, respetable jueza, y están debidamente enteradas de la realización y el sentido de esta audiencia. Gracias. Bueno, la finalidad de esta audiencia, como es de su conocimiento, es llevar a cabo la preparación a juicio oral. Es la audiencia intermedia que corresponde incluso a esta fase. Pregunto a las partes, ¿hay alguna incidencia que plantea para este momento? Por parte de la Fiscalía, ninguna, señoría. Por parte de la defensa, ninguna, señoría.
Vamos a esperar un momentito en lo que se vuelve a conectar la juez. Sí, está bien. Una disculpa, tuve algunos problemas con la conexión correspondiente. Vamos a continuar. ¿Me escucha, Fiscalía? Sí, señora, sí la escucho. Por parte de esta representación social no hay ninguna incidencia que plantear. Asesor, ¿me escucha bien? Defensor. Sí, se le escucha, respetable jueza. Bien, gracias. Defensa Tampoco hay también. alguna incidencia tampoco que promover. Bien, vamos entonces a continuar. Les preguntaba si existía alguna incidencia que plantear previo al desahogo de esta audiencia. Me dice la Fiscalía que no. ¿Por parte del asesor jurídico? Tampoco, respetable jueza. ¿Y la defensa? ¿Alguna incidencia que plantear? Ninguna incidencia, señoría. Por otra parte, tomando en cuenta que este sería el último momento procesal en el cual pueden arribar a alguna salida alterna, incluso por la naturaleza de este hecho ilícito, ¿Fiscalía ha considerado esta posibilidad? Sí, señoría, se ha platicado con ambas partes, sin embargo, al menos hasta este momento no ha habido ninguna propuesta de que se pueda arreglar este problema por alguna salida alterna, señoría. Es cuanto. ¿Defensa? Señoría, por parte de esta defensa no hay ninguna posibilidad de arribar a algún acuerdo. ¿No hay posibilidad, me dice? No, señoría. ¿La postura del asesor jurídico cuál sería? De igual manera, respetable jueza, y bueno, pues, como es entre dos partes, ya la defensa ha manifestado que no tiene ningún interés, pues tampoco nosotros, no hay ningún problema. Seguimos adelante.
Bueno, es un derecho que tienen las partes. A mí me gustaría, no obstante la postura que inicialmente fijó la defensa, pues hacerle saber, porque además considero que es un derecho que tiene la señora Paula de estar debidamente informada, y la única forma que tengo yo de cerciorarme de que la información de que tenga usted, señora Paula, pues sea lo suficientemente clara y precisa para que pues es usted finalmente quien tiene la calidad de acusada en esta causa penal, y por lo tanto me voy a referir a usted, señora Paula. ¿Me escucha? Claro que sí, sí, señoría. Dice como usted escuchó, señora Paula, dice su abogado que no hay interés por su parte de buscar alguna salida alterna. Le explico sobre este tema que, bueno, es un derecho que usted tiene, decidir si va a juicio o no, para que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica. Por la naturaleza de este delito, es un delito, pues si bien es cierto, se perdió una vida, estamos hablando de un delito culposo. Y en tratándose de delitos culposos, la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece formas de terminar un proceso penal sin necesidad de ir a un juicio. Como le decía, es su derecho elegir si quiere o no ir a un juicio, pero pues sí quería hacerle de su conocimiento esta posibilidad. Si usted, claro, a través de su abogado y el asesor jurídico llegan a algún acuerdo en este tema, algún acuerdo reparatorio, puede evitar ser llevado a un juicio. Tengo una acusación que la Fiscalía ha formulado en su contra. Hay un ofrecimiento ya de pruebas con las que la Fiscalía pretende acreditar los hechos materia de la acusación, que como usted sabe, la acusaron por homicidio culposo. Y en base a esto, pues este es el último momento procesal en el cual, si así lo decide usted, podemos buscar diferir esta audiencia para que usted pueda analizar esta posibilidad. Usted, a pesar de saber de este derecho que tiene, señora Paula, ¿insiste en que su asunto se resuelva en juicio? ¿O quiere pensar la posibilidad, o quiere analizar alguna propuesta? Dice la Fiscalía que sí tiene interés, pero aquí pues el tema es si usted y la víctima, claro, representada en este caso por el asesor jurídico, quiere buscar alguna salida alterna. ¿Tiene interés en ello, señora Paula? Quiero que se resuelva, pero quiero que se resuelva en juicio porque quiero probar mi inocencia, su señoría. Es un derecho que usted tiene, y dado que no hay incidencias diversas que plantear y que la he escuchado a usted de manera directa, señora Paula, pues vamos a dar inicio a lo que es la audiencia intermedia, y a efecto de que precise de manera sintética su acusación, le voy a conceder el uso de la voz a la Fiscalía. Gracias, señoría. Respecto de las partes involucradas en esta causa, señoría, ya están plenamente identificados, no hay ninguna corrección ni modificación por lo que respecta a la defensa ni a la asesoría jurídica, señoría. El hecho por el cual esta representación social le atribuye en este momento a la investigada Paula es que el día 26 de mayo del año 2018, aproximadamente a las 13 horas, la C. Paula Alvarado conducía una camioneta de la marca Toyota tipo pick-up línea Hilux, color blanco con número de serie MR0EX8DD J0177749, modelo 2018, el cual circulaba de sur a norte sobre la superficie de terracería, esto en la carretera La Rinconada, La Piedad, a la altura del kilómetro 000 más 540, circulando a un costado del carril de sur a norte, es decir, de La Rinconada a La Piedad, y en un momento determinado realiza una maniobra de viraje hacia su izquierda sin tomar sus precauciones,
lo que provocó el corte de circulación del vehículo de la marca itálica tipo motocicleta color negra modelo 2017 con número de serie 3SPFTLE 4H 1007244, conducida por la víctima Carlos Daniel Gallegos Barajas, que circulaba sobre su carril en el mismo sentido de sur a norte sobre la carretera, y ante tal corte de circulación la motocicleta impacta con su parte frontal contra el costado lateral derecho de la portezuela, espejo retrovisor lateral izquierdo, estribo, rasgando la salpicadera anterior y desprendiendo el espejo retrovisor, provocando el hundimiento que deformó el lienzo plastificado interior, el tablero de funciones en su ángulo lateral izquierdo, esto por el impacto, impactando el tórax de la víctima, así como su rostro y cuello con estas partes del vehículo 1 de la marca Toyota, dejando la escarificación producida por cuerpo duro en el carril donde se originó el impacto, saliendo proyectada la víctima a 12 metros de la extrema derecha del punto de impacto, por fuera de la superficie de rodamiento, quedando el vehículo Toyota sobre sus 4 ejes y con su frente dirigido hacia el norte y la motocicleta en diagonal al eje del camino, provocando así las lesiones que presentó la víctima y que más tarde le provocara la muerte por hemorragia interna, por laceración visceral y vascular consecutivo a trauma toraco-abdominal en hechos de tránsito. Este hecho está constituido como homicidio culposo con motivo de tránsito vehicular, previsto por el artículo 117 en relación con el artículo 137, fracción tercera del Código Penal del Estado. La relación de las modalidades del delito que concurre. Dentro de este caso que nos ocupa, tenemos la modalidad del delito que concurre la acusada Paula, lo fue la prevista por el numeral 117 en relación con el numeral 137, fracción tercera del Código Punitivo del Estado, ya que se materializó el hecho de homicidio culposo con motivo de tránsito vehicular. Se le atribuye a la acusada este hecho de carácter culposo, de acuerdo a lo señalado por el artículo 20, fracción segunda del Código Penal de la entidad. El grado de consumación de este hecho es en términos del artículo 19, fracción primera del Código Penal vigente, en cuanto a que este hecho es de manera instantánea. La intervención que se le atribuye a la acusada Paula es en su calidad de autor material del delito de homicidio culposo con motivo de tránsito vehicular, establecido en el artículo 24, fracción segunda del Código Penal de esta entidad federativa. Los preceptos legales aplicables en este caso, su señoría, son el artículo 117, 137, fracción tercera, 19, fracción primera, 20, fracción segunda, 24, fracción segunda, todos estos del Código Penal de la entidad. Los medios de pruebas que esta fiscalía ofrece para en este escrito de acusación, pues son pruebas testimoniales con cargo a... A ver, licenciado, le voy a interrumpir. En relación a los medios de prueba, únicamente los enuncia y solo en caso de que su admisión genere un debate, le permitiré que sustente la pertinencia respectiva. En ese momento únicamente enuncia los mismos. Gracias, señoría. Es por lo que respecta a testimonial de Juan Carlos Gallegos, la testimonial de María Eugenia Barajas Hernández, la testimonial a cargo Alejandro Alonso Garibay, la testimonial con cargo a Araceli Villegas Torres, la testimonial con cargo a Luis Felipe Alonso Villegas y la testimonial con cargo a Efraín Fuentes Méndez. Por lo que vea a pruebas periciales,
se ofrece la testimonial de Ana Gabriela Guerra González, Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez, por lo que respecta al perito Fermín, se ofrece en dos ocasiones. Sin embargo, esto es debido a que son dos pruebas periciales del cual se pretende desahogar con este perito. Bueno, es un testimonio que va a hablar de dos periciales, ¿es correcto? Es correcto, señoría. Adelante. Sí, gracias. Pruebas materiales, hasta este momento no se ofertan, su señoría. Pruebas documentales, se oferta el acta de nacimiento con número de folio 823,481 a nombre de la víctima Carlos Daniel Gallegos Barajas. El monto de la reparación del daño que esta representación social solicita es por la cantidad de 441,800, tomando en consideración que al momento del deceso de la víctima, el salario mínimo tenía un valor de 88.36 pesos, multiplicado por 505,000 salario que establece el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. La pena o medida de seguridad que esta fiscalía solicita se le imponga a la acusada es de 7 años con 6 meses, tomando en consideración pues lo establecido por el artículo 117, 137, fracción tercera, todos del Código Penal de la entidad. Los medios de prueba que esta fiscalía pretende ofertar para la individualización de la pena, pues en este momento no se oferta. No existen bienes asegurados. Por lo que vea la propuesta de acuerdos probatorios, su señoría, se ha llegado a un acuerdo con la defensa, así como de la asesoría, que se tendrá por probado la causa de la muerte, así como de las lesiones que la víctima presentaba. Esto, en este momento, pues se llega al acuerdo reparatorio, por lo que ve a la testimonial de la doctora Ana Gabriela Guerra González, quien emitió el informe de necropsia médico legal. Asimismo, por lo que respecta a la identidad de la víctima, por lo tanto, se llegó a un acuerdo probatorio por lo que respecta a los testimoniales de Juan Carlos Gallegos y de María Eugenia Barajas Hernández, en cuanto testigos que comparecieron a identificar el cadáver de la víctima de nombre Carlos Daniel Gallegos Barajas. Son los medios de pruebas que esta fiscalía en acuerdo con la defensa y la asesoría, pues se ventiló como acuerdos probatorios, señoría. Hasta este momento no existe propuesta de terminación anticipada del proceso. Por lo anterior, su señoría, en este momento esta representación solicita se nos tenga por formulada la acusación en contra de la acusada Pabla por el hecho que la ley, por el delito de homicidio culposo, con motivo de tránsito vehicular cometido en agravio de Carlos Daniel Gallegos Barajas. Asimismo, en este momento se solicita se dicte el auto de apertura a juicio oral dentro de la presente causa penal, señoría. ¿Es cuánto?
Bien, en relación a los acuerdos probatorios, si bien es cierto que no los ha puntualizado y bajo esas circunstancias no podrían ser aprobados, este será un tema que enseguida abordaremos, Fiscalía, y además voy a también a atender lo que sobre el mismo señale el asesor jurídico y el abogado defensor. Pero regresando a la acusación de la Fiscalía, asesor, ¿usted tiene alguna corrección formal que considere pertinente? Así es, respetable jueza. En cuanto a la acusación, en cuanto a la clasificación jurídica, se refiere que es tanto el 117 como el 137, fracción segunda y fracción tercera, respetable jueza. Incluso así quedó la clasificación jurídica plasmada en el auto de vinculación a proceso. Y solamente para que el Ministerio Público lo rectifique, y tan es así que en la formulación, en la acusación que presenta al momento de solicitar la apertura de la etapa intermedia, también lo cita la Fiscalía de manera puntual, señalando el 137 fracción segunda y fracción tercera del Código Penal. Esa sería en cuanto a la clasificación jurídica. Y solamente en cuanto al acuerdo probatorio, también, respetable jueza, al momento de que señala de que la causa de la muerte se queda aprobada, sí me gustaría, además de que soy coadyuvante, establecer cuál es la causa de la muerte, para ver Claro. si antes de que usted se pronuncie al respecto, señalarla, pero por lo que vea la clasificación jurídica es agregar la fracción segunda del 137. Sí, de hecho le había comentado a la Fiscalía que, bueno, en esos términos no podría aprobar un acuerdo probatorio, pero este tema, si le parece bien, señor asesor, pues bueno, vamos por razón de orden, enseguida me ocuparé de lo que tiene que ver con acuerdos probatorios, y en estos momentos sería su única corrección formal de la acusación de la Fiscalía. Es correcto, respetable jueza, sería la única hasta ese momento. Defensor, ¿alguna aclaración que usted considere pertinente? Únicamente, señoría, que la clasificación jurídica la determina nada más el Ministerio Público. Sí, eso me queda claro, pero ¿usted considera alguna otra aclaración? Ninguna, señoría. Fiscalía. Sí, señoría, en este momento se hace la aclaración atendiendo pues a la manifestación de la asesoría y a la resolución emitida en el auto de vinculación a proceso. Por tanto, esta Fiscalía solicita se tome en cuenta también la fracción segunda del artículo 137 del Código Penal de la entidad. ¿Es cuánto, señoría? ¿Tiene algo que agregar, defensor? Nada, señoría. Bien, tomando en consideración que se puede considerar una aclaración formal, que incluso la reclasificación del hecho podría realizarlo la propia Fiscalía hasta en sus propios alegatos de clausura. Este es un momento procesal en el cual también se puede atender esa petición, incluso advierto de la propia acusación del Ministerio Público, que sí señaló en algunos apartados, como es en la hoja número 2, ambas fracciones del artículo 137, aunque efectivamente con posterioridad únicamente hace referencia a la fracción tercera del artículo 137. Y por lo tanto se toma como una corrección formal en ese sentido, que incluso tiene su base en el propio escrito de acusación, aun cuando no lo haya precisado la propia Fiscalía. Y bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, preguntando a la asesoría jurídica si la Fiscalía realizó de manera oportuna el descubrimiento probatorio correspondiente de los medios de prueba que ha anunciado. Sí, respetable jueza, es correcta el descubrimiento. Defensor, ¿se cumplió con el descubrimiento probatorio de manera oportuna? Sí, señoría, se cumplió por parte de la Fiscalía. Advierto también que en esta causa penal, como lo ha señalado el asesor jurídico, se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público mediante escrito del cual se dio cuenta a las partes. Le voy a conceder el uso de la voz al asesor para que puntualice su teoría y únicamente también exponga sin entrar al tema de la pertinencia para esto abordarlo por separado, sus medios de prueba.
Bien, respetable jueza, nos adherimos de manera puntual a la teoría del caso que ha establecido la Fiscalía para no repetir y en base al principio de economía procesal respecto a la teoría del caso, que es la misma que nos adherimos a dicha teoría del caso. Y solamente de manera adicional y como coadyuvantes, solicitamos en el escrito de coadyuvancia que se tomaran en cuenta 5 pruebas documentales, respetable jueza, que son consistentes sin hablar de la pertinencia, en la factura de fecha 12 de agosto de 2017, valiosa por la suma de 20,000 pesos, la cual describe una motocicleta de la marca Itálica, modelo 2017, con número de chasis 3SCPFTLE 4H1007244, número de motor número RW162FMK 1706000957, Repube 47N2170I, unidad motor que conducía a la víctima el día de los hechos y que se describe en el informe policial homologado. De igual manera, como prueba documental número 1, se solicitó también, a efecto de que se desahogue como prueba documental, la nota consistente en los gastos funerarios de fecha 28 de agosto de 2017, expedida por la Moral Funeraria Santísima Trinidad, expedida a favor de Juan Carlos Gallegos, padre del fallecido, y la cual describe el gasto por servicios funerarios por la suma de 48,000 pesos y que se refiere a los gastos funerarios realizados para el sepelio de la víctima directa. Como tercer prueba documental, se describe la consistente en la factura número 319, fechada el día 3 de junio de 2018, por la suma de 4,500 pesos, expedida por el doctor Rubén Alfaro Carranza, por concepto de honorarios médicos derivados de la atención médica a la víctima directa en el Hospital San José de esta ciudad, consistente en la factura folio FTM 1044, de fecha 31 de mayo de 2018, por la suma, perdón, hasta ahí, el número 4, como documento, la documental consistente en la número 4 del escrito de coadyuvancia, consistente en la factura folio FTM 1044 de fecha 31 de mayo de 2018 por la suma de 18,022 pesos con 40 centavos, expedida por la Moral Radiología y Ultrasonido San José SADCB y expedida al C. Juan Carlos Gallegos en cuanto a víctima indirecta y en la cual se describen los estudios de TAC en abdomen, TAC en cráneo simple, TAC en cuello, TAC en macizo facial y TAC de tórax que le fue practicada a la víctima indirecta. Y por último, como prueba documental número 5, se describe la consistente de la factura folio FUR 5942 de fecha 31 de mayo de 2018 por la suma de 7,540.48, expedida por la Moral Clínica Hospital San José S.A. a favor del C. Juan Carlos Gallegos en cuanto víctima indirecta y en la cual se describen los materiales, medicamentos y servicios practicados a la víctima directa en dicho nosocomio. Dichos documentales son las que se presentaron en el escrito de coadyuvancia y que se agregarían a la pretensión y a la teoría del caso de la propia Fiscalía. De igual manera, esta asesoría victimal, respetable jueza, solicitó como monto de la reparación del daño, además de lo establecido por la Fiscalía, de la suma de 441,800 pesos, que sería por la cuantía que en ese momento estaba vigente en cuanto a la reparación del daño. Esto se haría correspondiente que a los documentos ofertados, que arrojan la suma de 98,062 pesos con 88 centavos, esta asesoría victimal solicita que en caso de condenarse a la reparación del daño o solicita como pago de la reparación del daño la suma de 539,862.38 pesos como pago de la reparación del daño. Y en cuanto a los medios de prueba para la reparación del daño, serían las referidas documentales para no ser repetitivo y estar en el escrito de coadyuvancia. También solicitaríamos que se tomaran en cuenta para ese efecto las documentales que acabo de describir, 1, 2, 3, 4 y 5, y que serían incorporadas por Juan Carlos Gallegos o María Eugenia Barajas Hernández, que serían tomadas en cuenta o que sean tomadas en cuenta en cuanto a los medios de prueba para efecto de que se cuantifique la reparación del daño, ello en términos del inciso 20, el artículo 20, inciso C, fracción cuarta y 64 de la Ley Nacional
de víctimas, además del 502 de la Ley Federal del Trabajo. Eso sería la exposición en cuanto a esta asesoría victimal y como coadyuvante de la Fiscalía. ¿Será cuanto, respetable juez? En relación a los medios de prueba que ha señalado el asesor jurídico, le pregunto, ¿Fiscalía cumplió con el descubrimiento de manera oportuna? Es correcto, señoría. ¿Defensa? Es correcto, señoría. Bien, ahora voy a escuchar a la defensa en cuanto a su teoría, si es que la va a plantear, y advirtiendo que también ofreció medios de prueba, le voy a pedir también que únicamente los anuncie, abogado, y solo en caso de que genere debate su admisión, se abrirá debate a partir de la pertinencia que usted precise. Adelante. Esta defensa se reserva su teoría del caso para juicio oral. Ofrece como medios de prueba para asegurar la etapa de juicio oral los siguientes, iniciando por las testimoniales, que estarán a cargo de la primera, María Angélica Espinosa García; la segunda, a cargo de Alejandro Alonso Garibay; la tercera, a cargo de Josué Efraín Figueroa León; la cuarta, a cargo de Efrén Fuentes Méndez; la quinta, a cargo de Ernesto Cruz Carreón, así como las periciales a cargo de los peritos Ana Gabriela Guerra González, Jessica, de la química farmacobiólica, Jessica Yasmín Luna Molina, Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez, así como también de el licenciado Carlos Einstein Vázquez Rodríguez, y como medio de prueba documental, las consistentes en 35 imágenes fotográficas. Y estas ya con la pertinencia ya establecida en el escrito de contestación de la acusación. Es cuanto, señoría. Fiscalía, el defensor cumplió con el descubrimiento probatorio también de manera oportuna, conforme a lo que establece el código. Sí, señoría. Asesor. Solamente no nos hizo llegar el señor defensor un posible dictamen. Solamente le preguntaría en este caso si esa manera de exposición libre, la declaración del licenciado Carlos Einstein Vázquez Rodríguez, y ahí exhibirá las fotografías que refiere, porque ese no lo tuve, no se me corrió traslado nada más de ese documento. De lo demás me corrió traslado las entrevistas de las demás personas que refiere, y las demás están en la carpeta. Solamente de ese en particular no se me corrió traslado, respetable juez. Entiendo del dictamen pericial de Carlos Einstein o de las fotografías. De las dos cosas, de Carlos Einstein y de las fotografías que refiere en su escrito de contestación. ¿Defensor? Señoría, tengo el acuse de fecha 6 de abril del 2021 del correo que envié al asesor jurídico del Ministerio Público, donde adjunto el dictamen particular emitido por el experto licenciado Carlos Einstein Vázquez Rodríguez y 2 entrevistas de los testigos María Angélica y José Efraín León, mismos que vienen adjuntos y por medio de correo electrónico, y el correo no se regresó ni nada, ¿Asesor? No lo tengo, pero si en este momento de manera práctica me lo puede hacer llegar, solamente lo observaría nada más y no tendría ningún problema, respetable jueza, y para efecto de obviar tiempo no pasaría nada, no pasa nada. Si se me puede hacer llegar, de favor, porque no lo tengo tengo el acuse, bueno, le hice el acuse del documento y vienen 2 entrevistas, pero no tengo ese dictamen. Sí me gustaría si me lo puede reenviar en caso de que hubiera algún problema ahí del envío, o por vía WhatsApp, si me lo puede hacer llegar el señor defensor, y para no entorpecer o dilatar la presente audiencia, y estaré en la mejor disposición de recibirlo sin mayor problema.
abogado, ¿está en condiciones en este momento, bueno, generar un debate si se lo envío o no lo envío en estos momentos? Efectivamente, considero generaría mayor dilación. ¿Está en condiciones en estos momentos de tomarle una fotografía a este dictamen y enviarlo por vía WhatsApp para generar un receso y el abogado se pueda imponer de este registro? Sí, señora, se lo puedo mandar por fotografía de WhatsApp y ahorita se lo reenvío de nuevo por correo. Me parece perfecto. ¿Le parecen bien 5 minutos, asesor, para que se pueda imponer? Sin problema, respetable juez, no hay problema. Decreto un receso de 5 minutos para que se pueda realizar lo anterior y enseguida continuamos con el desahogo de la audiencia. Antes de Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Pregunto, asesor jurídico, ¿ya se impuso de la constancia respectiva? Así es, respetable jueza, ya checamos el dictamen, ya con independencia de que lo pediré por correo electrónico, ya nos impusimos, es correcto. Bien, entonces se cumplió con el descubrimiento probatorio de manera oportuna, ¿es correcto? Es correcto. Bien, tomando en cuenta entonces lo anterior, vamos a ver el tema de acuerdos probatorios. Señaló la Fiscalía que habían arribado a 2, uno que tiene que ver con la causa de la muerte y otro con la identidad de la víctima. Puntualice los términos, tomando en cuenta que un acuerdo probatorio pues tiene que ver con hechos que se tendrán por probados y que por lo tanto no serán materia de debate en la audiencia de juicio oral. Pregunto, Fiscalía, ¿cuáles son los términos de estos acuerdos probatorios para someterlos a consideración de las demás partes? Sí, señoría, primeramente el informe de necropsia médico legal quedó A ver, abogado, no es, el informe de la necropsia médico legal no es un acuerdo probatorio, es un dato de prueba del que puede derivar un acuerdo probatorio. Le voy a pedir, por favor, que puntualice cuáles son los términos de este acuerdo que usted propone. Sí, señoría, los términos de este acuerdo probatorio es tener por acreditado la causa de la muerte que se estableció en el hecho fáctico. En este caso que ya se ha hecho en mención, su señoría, de que la causa de la muerte que presentó la víctima lo fue por hemorragia interna, por laceración visceral. A ver, permítame tomar nota, por favor. ¿Una hemorragia interna por laceración? Por laceración visceral. ¿Sí? Y vascular. ¿Sí? Consecutivo a trauma torácico abdominal en hechos de tránsito. Ese es el hecho que se tendrá por probado mediante este acuerdo probatorio, su señoría. Me dijo que se justifica con qué dato de prueba. Con el informe de necropsia médico legal de fecha 26 de mayo del 2018, emitido por la doctora Ana Gabriela Guerra González. ¿Es todo? Es todo, señoría, por lo que veas. ¿El otro acuerdo que usted consideró cuál es? Es respecto de la identidad de la víctima. Ha quedado establecido que la víctima de este hecho es Carlos Daniel Gallegos Barajas. ¿Sí? ¿Lo escucha? Esta información está corroborada mediante el reconocimiento que realizaran la señora
María Eugenia Barajas Hernández y Juan Carlos Gallegos. Mediante el acta de reconocimiento de fecha 26 de mayo del 2018. Así también se solicitó el acuerdo probatorio por lo que respecta al acta de nacimiento de la víctima. Con número de folio 823,481, en el cual aparece como la persona a nombre de Carlos Daniel Gallegos Barajas en cuanto la persona registrada en este acta de nacimiento. Con esto, su señoría, se tiene por probado la identidad de la víctima dentro de la presente acusación. ¿Alguna otra propuesta que usted quiera hacer? En este momento, nada más eso, señoría. Sobre los acuerdos probatorios que propone la Fiscalía, asesor jurídico, ¿tiene algo que señalar? Nada más, no escuché con exactitud si se le omitió señalar por laceración visceral y vascular, nada más. No escuché si sí lo mencionó el fiscal. Los términos del planteamiento que hace la Fiscalía es que la causa de la muerte de la víctima fue una hemorragia interna por laceración visceral y vascular consecutiva a trauma toracoabdominal en hechos de tránsito. Es el acuerdo. Es correcto. Sí, entonces nada más no escuché eso, respetable jueza. Sí, estoy en los mismos términos que la Fiscalía en cuanto a la causa de muerte y la identificación de la persona, respetable jueza. ¿El otro acuerdo sí lo escuchó? Sí, no hay problema. Defensor, ¿usted está de acuerdo con estos acuerdos probatorios que propone Fiscalía y asesor? Sí, señoría, estoy de acuerdo. Nada más, en el primer acuerdo probatorio, sobre el testimonio de la doctora Ana Gabriela Guerrero González, donde establece la causa de la muerte, también, nada más que se señale que la misma tomó una muestra del hígado que fue entregada a la química en los análisis, para sus análisis de la química Yasmín. ¿Es cuánto, señoría? Para que tomó una muestra de su hígado, ¿me dice? Así es, para su análisis a la química Jessica Yasmín Luna Molina. Para su análisis de la perito química, Jessica Yasmín Molina Luna. ¿Es correcto? Es correcto, para su análisis toxicológico. Sobre esta modificación, Fiscalía, ¿tiene algo que agregar? Es correcto, señoría. Efectivamente, dentro del dictamen se advierte esta información, que la doctora Ana Gabriela tomó estas muestras y que fue remitido mediante cadena de custodia al químico forense. ¿Es cuánto, señoría? Bueno, el abogado defensor está señalando no al químico forense, sino a la químico forense Jessica Yasmín Molina Luna. Es esa la puntualidad que hace el defensor. Entiendo que usted está de acuerdo, Fiscalía. Es correcto, señoría, puesto que el dictamen toxicológico lo realizó la química Yasmín.
¿Asesor jurídico tiene algo que manifestar con esta modificación? Lo estoy verificando el informe, respetable jueza, para darle un comentario al respecto. Si me permite unos segunditos nada más. Sí quisiera hacer una observación, respetable jueza, toda vez que en el dictamen se refiere, en lo que estaríamos de acuerdo, es que se remite mediante cadena de custodia al químico forense muestra de sangre, no refiere que se remita muestra de una parte del hígado o del estómago, nada más dice, se remite mediante cadena de custodia al dictamen, al químico forense, no dice a la químico, al químico, muestra de sangre perteneciente al cadáver. En ese tenor no tendríamos ningún inconveniente, respetable jueza. Lo que se remitió fue sangre. ¿Defensor? Es correcto, señoría. Es sangre lo que se remitió a la... Entonces, el planteamiento es que se remitió muestra de sangre para su análisis toxicológico a perito químico, es decir, no vamos a señalar ahí nombre. A perito químico Jessica Yasmín Luna Molina, por medio de cadena de custodia, para su análisis. ¿Fiscalía? Señoría, en el dictamen no se especifica a qué químico en específico se remitió estas muestras, únicamente se establece que se remitió al químico forense. Lo cierto es que hay un dictamen por separado que realiza pues la química Jessica Yasmín, pero es por separado. No es dentro de este mismo dictamen ni se refiere a que estas muestras se haya remitido directamente a la química. Bueno, yo aquí lo que voy a atender es cuál es el acuerdo, cuáles son los términos del acuerdo probatorio al que arriban. Aquí no vamos a abrir debate acerca de si se remitió a tal perito o no. ¿Cuáles son los términos del acuerdo probatorio? Si es que llegan a algún acuerdo sobre este tema, porque van dos ocasiones en las cuales pues se genera debate, pero no llegamos a ningún planteamiento concreto. A ver, defensor, ¿usted tiene algún inconveniente en cuanto a los términos que realmente están justificados con este dato de prueba que señala la Fiscalía, en el sentido de que se remitió a perito químico para su análisis mediante cadena de custodia? Ninguno, señoría, está bien. ¿Tiene algo que agregar, asesor? En esos términos estoy de acuerdo, respetable jueza. ¿Algún otro acuerdo probatorio que plantee, asesor? Además de los que ha señalado la Fiscalía. Ningún otro, respetable jueza. Serían todos. Defensor, ¿usted quiere hacer alguna propuesta de acuerdo probatorio? Ninguno, señoría. Bien, entonces, tomando en consideración que son hechos que pueden ser susceptibles de acuerdo probatorio, que además los datos de prueba en los cuales se sustentan, pues son idóneos para los fines que fueron planteados por parte de la Fiscalía y que además asesor jurídico y defensa no generaron debate en relación a los términos en los cuales fueron planteados y que finalmente se puntualizan de la siguiente manera. Primero, la causa de la muerte de la víctima fue una hemorragia interna por laceración visceral y vascular consecutiva a trauma toracoabdominal en hechos de tránsito y que se remitió muestra de sangre para su análisis toxicológico a perito químico mediante cadena de custodia y se autoriza estos acuerdos probatorios porque tienen sustento en la necropsia médico-legal de fecha 27 de mayo del 2018 emitida por la doctora Ana Gabriela Guerra González.
También se admite y se tiene, por cierto, y por lo tanto no será materia de debate, la identidad de la víctima, que lo es Carlos Daniel Gallegos Barajas, y que tiene sustento en el reconocimiento que realizaron la señora María Eugenia Barajas Hernández y Juan Carlos Gallegos, mediante el acta de reconocimiento de fecha 26 de mayo del 2018, así como con el acta de nacimiento de la propia víctima, con número de folio 82 3481. 82,300, perdón. 823,481 el número concreto. Pregunto a las partes, ¿existe prueba anticipada en esta causa penal? Ninguna, señoría. Asesor, ¿usted tiene conocimiento de de prueba anticipada que se haya generado en esta causa? No, no existe, respetable juez. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Vamos a abrir entonces, si es que se genera el debate correspondiente a la admisión de los medios de prueba. La pertinencia ustedes ya la conocen de antemano, sobre todo la que tiene que ver con documentales y pruebas, periciales y pruebas testimoniales. Primero vamos a abordar lo concerniente a las que fueron ofrecidas por la Fiscalía, y pregunto a el asesor jurídico, ¿genera debate la admisión de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público? ¿Asesor? No, respetable jueza, no generan debate. ¿Defensor, genera debate la admisión de los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía? Sí, señoría, todas que se llegan a un acuerdo probatorio las testimoniales de los padres de la víctima. ¿Sería nada más por lo que vean los padres de la víctima, abogado? Para irnos por orden. Sí, y sí, señoría, y como exclusión, la testimonio que ofrece la Fiscalía, la Fiscalía del menor de edad, Luis Felipe Alonso Villegas, el cual, al momento de que se le hace su entrevista por parte del asesor jurídico, no utiliza el equipo interdisciplinario de menores para ello, lo cual contraviene el artículo 346, fracción primera, inciso cuarto, por ser aquellas que contravengan a la disposición señalada de este código para su desahogo. Como reitero, es un menor de edad. ¿Es cuánto, defensor? ¿Es cuánto, señoría? Bien, por razón de orden, primero vamos a abordar el tema, y no propiamente como un tema de exclusión, sino pregunto a la Fiscalía, atendiendo a los acuerdos probatorios a los cuales se hizo mención y que fueron aprobados. Usted insiste en los testimonios de María Eugenia Barajas Hernández y del señor Juan Carlos Gallegos. Señoría, tomando en consideración pues que ya se tuvo por probado los hechos de los cuales esta Fiscalía pretendía probar con estos medios de pruebas, en este momento ya no se insiste en el ofrecimiento de estos medios de prueba, señoría. ¿De los dos testigos, de Juan Carlos y de María Eugenia? Es correcto, señoría. ¿Estaría desistiendo entonces? Sí. ¿Asesor jurídico tiene algo que manifestar? Yo sí estaría en contra de ese desistimiento de la Fiscalía, respetable jueza, porque el acuerdo probatorio fue en relación al reconocimiento y así se manifestó, por eso yo estuve de acuerdo en cuanto al reconocimiento para la identidad de la persona, no en cuanto al hecho. Además de ese reconocimiento, obran sendas entrevistas de estos testigos en la misma carpeta donde refieren respecto al hecho
cómo se suscitó el hecho, cuando llegaron, qué pasó, qué les dijo. Y eso son unas entrevistas diversas al reconocimiento. En el reconocimiento yo no tengo mayor inconveniente, por eso estuve de acuerdo en que fueron un acuerdo, pero la entrevista como tal, respecto al hecho, circunstancias del tiempo, modo y lugar, en esa considero que esa debe de obrar en el juicio y debe de escucharse para efecto de pues tener los fines del proceso, el conocimiento de la verdad de lo que sucedió, por lo cual no estoy de acuerdo en el desistimiento que hace la Fiscalía por los términos que estoy citando respecto al juez. No sé si la Fiscalía esté confundida, que el reconocimiento sea la misma entrevista, pero no, son dos, el reconocimiento y la entrevista está aparte, es independiente del reconocimiento que hacen al momento de que pues, van y ven a su hijo postrado. ¿Sería cuánto? ¿Fiscalía tiene algo que manifestar? Sí, señoría, efectivamente, se generó una confusión a esta fiscalía. Sin embargo, en este momento sí se insiste en el ofrecimiento de los testimoniales de Juan Carlos y de Juan Carlos y de María Eugenia en cuanto a su testimonio relativo al hecho, señoría. Únicamente eso, se insiste en el ofrecimiento de estos dos medios de prueba. ¿Defensa tiene algo que plantear? Señoría, únicamente señalar que los padres del ofendido tuvieron conocimiento del hecho después del mismo, el cual no se va a controvertir, sino que sí aclarar que tuvieron conocimiento después del hecho que se investiga y que se puede controvertir en juicio oral. ¿Es cuánto? Bien, tomando en consideración que la Fiscalía pues es el que determina cuáles son los testimonios con los cuales pretende acreditar los hechos materia de su acusación, y en esta ocasión Fiscalía, pues bueno, voy a admitir esa confusión de la que usted habla para poder inicialmente hacer un pronunciamiento distinto al que finalmente puntualizó, pero sí llamo su atención para que ponga atención a su propia acusación y no estar desdiciéndose de lo que inicialmente señala agentes del Ministerio Público. Entiendo que el acuerdo probatorio al que ustedes arribaron, incluso me hicieron mención a un reconocimiento del cadáver de la víctima, y por esa razón en estos momentos es que voy a atender al planteamiento que finalmente hizo, en el sentido de que no se desiste de los testimonios de Juan Carlos Gallegos y María Eugenia Barajas Hernández, sobre todo porque no había un pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional, y que dado que existió coadyuvancia por parte del asesor jurídico, es que en mi apreciación jurídica tiene derecho a intervenir en relación a aquellos medios de prueba, sobre todo cuando el planteamiento de su teoría fáctica fue coadyuvar con la teoría fáctica sustentada por la Fiscalía, y en relación a estos testimonios es que prevalece su ofrecimiento, y dado que el planteamiento de la defensa para su exclusión tuvo que ver con acuerdos probatorios, se declara improcedente la petición que ha hecho la defensa en el sentido de que no se admitan estos testimonios. Son admitidos, pero para precisar circunstancias que fueron puntualizadas en su ofrecimiento. Es decir, respecto de circunstancias particulares de las cuales tuvieron conocimiento el 26 de mayo del 2018, como lo han señalado la Fiscalía en la pertinencia, con la única indicación que en mi apreciación jurídica sería estéril cuestionarle en relación al reconocimiento del cadáver que hicieron de la víctima, tomando en cuenta el acuerdo probatorio al cual arribaron, pero pues a través de las técnicas de litigación respectivas, y además atendiendo a principios como el de la objetividad y lealtad procesal. Estimo que en relación a este tema en particular, es decir, el reconocimiento de personas, no serán cuestionadas estas personas. Se admiten estos dos testimonios, y abro debate ahora en relación a la diversa prueba testimonial a cargo de Luis Felipe Alonso Villegas, respecto de la cual la defensa solicitó su exclusión bajo los argumentos de que se contraviene lo dispuesto en el artículo 346, fracción primera, inciso cuarto, señaló el defensor, respecto de este testimonio, tomando en cuenta la forma en la cual se recibió esta entrevista. Fiscalía, ¿qué tiene que decir?
Sí, señoría. Advierto pues del contenido de la entrevista, que efectivamente únicamente firma la mamá del entrevistado y del propio investigado, y la edad que tenía el menor al momento de su entrevista, tenía 16 años, su señoría. Y tomando en consideración ellos, pues era indispensable que estuviera asistido mediante un equipo interdisciplinario para efecto de que su declaración fuera válida para el caso que nos ocupa su señoría. Sin embargo, en este momento, pues, esta fiscalía no tiene los argumentos para solicitar que esta entrevista sea admitida, tomando en consideración que no se cumplen los requisitos legales para su obtención, señoría. ¿Es cuánto? Fiscalía, me genera confusión. ¿Cuál es su postura final? Señoría, por parte de esta fiscalía, señorías, pues esta fiscalía no tiene los argumentos en este momento para tener por establecido que efectivamente esta entrevista se recabó con este equipo interdisciplinario conforme a la regla del Código Nacional. Por tanto, solicito a usted resuelva conforme a derecho. ¿Asesor jurídico tiene algo que manifestar? Sí, respetable jueza. En primer lugar, la defensa no señala cuál es la disposición del Código Nacional que puede ser afectada. Si bien es cierto que el artículo 346 en su fracción cuarta refiere que aquellas que contravienen el Código Nacional, no sé cuál contravenga el Código Nacional, no lo señaló la defensa. Sin embargo, debo de señalar, respetable jueza, que el equipo interdisciplinario se refiere cuando son declarados partes ofendidas, respetable jueza, no cuando son testigos. Esto es una regla distinta. Aunado a ello, he de señalar que como partes procesales y en mérito al artículo 11 y 14 del Código Nacional, tenemos igualdad procesal. Tanto la víctima como la defensa, como el Ministerio Público, para hacer llegar los datos de prueba que estimemos necesarios a la carpeta de investigación. Y lógicamente, la asesoría victimal no cuenta con un equipo interdisciplinario, que sí cuenta la Fiscalía, para una víctima, para hacer recabar un testimonio de un menor. En el caso que nos ocupa, sí fue asistido por su mamá, además de que se le recabó la entrevista, es decir, cumple con una normatividad normal de que se ha declarado de que se ha entrevistado en este caso, por nosotros, por la asesoría victimal. Si hubiera sido una deficiencia, si se hubiera declarado ese menor por parte de la Fiscalía y no se hubiera tomado el equipo interdisciplinario, aquí no lo es, insisto, porque no tenemos equipo interdisciplinario en la asesoría victimal, pero además eso corre la suerte de la parte ofendida. Y se insiste, bueno, pues simplemente nosotros como igualdad de partes, en igualdad procesal, no nos restringe la ley a que podamos hacer llegar los medios de prueba para el esclarecimiento del hecho y más como asesores victimales. Basta que esté asistido por un mayor de edad familiar, en este caso la madre, como se exhibió con la firma sustentado por la mamá, la identificación de la madre, por lo que consideramos que debe ser admitido y no debe ser excluido ese medio de prueba. ¿Sería cuánto, respetable juez? ¿Defensa? Señoría, esta defensa considera que esta entrevista del menor de edad debió ser tomada por la Fiscalía para que se vaya a cabo el protocolo para proteger a los menores con el equipo interdisciplinario para ver que no le afectara y se pudiera tener como un medio de prueba idóneo, toda vez que insisto en que sea excluida por faltar al protocolo del equipo interdisciplinario que atiende a los menores de edad. ¿Es cuánto? Cierro debate y resuelvo en relación al planteamiento que hace la
defensa en el sentido de que porque no fue recibida ante un equipo interdisciplinario la entrevista de la persona de nombre Luis Felipe Alonso Villegas, pues considero que efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece una disposición concreta en la cual se señale que en tratándose de menores deba realizarse ante un equipo interdisciplinario la entrevista correspondiente. Esto más bien lo señala tanto el protocolo de actuación para quienes imparten de justicia, de establecer mecanismos que afecten de la menor manera posible y desde luego tutelar el interés superior de menores, independientemente de que sean víctimas o bien que sean testigos. Sin embargo, en mi apreciación jurídica, esta no es causa suficiente como para poder considerar ilícito por sí mismo la recepción de esta entrevista, porque ninguna de las disposiciones normativas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales señala tal sanción procesal. En todo caso, pues además se tiene en consideración que no se trata propiamente de una declaración, estamos hablando de una entrevista que además advierto recabó el asesor jurídico, que si bien es cierto pudo acudir ante la Fiscalía para que la misma se llevara a cabo ante un equipo interdisciplinario. Ello no es causa suficiente para por sí mismo, por una parte, considerar que con esta entrevista se haya afectado al menor de nombre Luis Felipe Alonso Villegas, y por otra, para que de esta circunstancia se valga la defensa para considerar que no pueda ser admisible tal testimonio. En todo caso, de ser admitido, como en estos momentos me pronuncio en el sentido de que se admite este testimonio para la preparación y desahogo del respectivo testimonio, si es que para esa fecha aún sigue siendo menor de edad dicha persona, se pueda realizar la preparación y desahogo conforme a los protocolos de actuación correspondientes. Pero, insisto, esta circunstancia no es suficiente por sí misma para estimar ilícita esa entrevista, máxime cuando la defensa incluso no pudo sostener ante el planteamiento que hace la asesoría jurídica en el sentido de cuál es la disposición normativa en concreto que impide el uso de entrevistas de menores de edad cuando no se ha abierto, al menos hasta estos momentos, circunstancia alguna que haya afectado al menor de tal manera el testimonio que rindió como para considerar que se vulneraron por una parte sus propios derechos del entrevistado, y menos aún que esto repercuta en beneficio o en perjuicio de la propia acusada. De ahí que se admita también este testimonio a pesar de la oposición del abogado defensor. Pregunto a la defensa, ¿alguna otra? Usted me señaló solo estas de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía para su exclusión. ¿Es correcto, defensor? Sobre las testimoniales, es correcto, señoría. ¿Sobre las pruebas periciales? Sí, señoría, la exclusión del testimonio de la médico Ana Gabriela Guerra González, toda vez que ella según acuerdo probatorio. ¿Sería la única? Sí, señoría. ¿Fiscalía? Sí, señoría, tomando en consideración pues que se ha llegado a un acuerdo probatorio respecto de la causa de la muerte, la cual se estableció en este dictamen que emitió la doctora Ana Gabriela y que ha sido materia de acuerdo probatorio, pues en este momento no hay ningún inconveniente por parte de esta representación social y nos desistimos de esta testimonial, señoría. ¿Asesor? Sin oposición, respetable jueza. Se tiene a la Fiscalía por desistiéndose del testimonio de Ana Gabriela Guerra González. Hay la documental. Fiscalía, ¿usted insiste en su admisión? Se trata del acta de nacimiento de la víctima. En este momento también nos desistimos de esta documental, señoría. ¿Asesor? Sin oposición, respetable jueza.
Tengo entonces también por dirigiéndose a la Fiscalía de la Prueba Documental. Y puntualizando, pues se admiten las pruebas testimoniales por parte de la Fiscalía, a cargo de Juan Carlos Gallegos, María Eugenia Barajas Hernández, Alejandro Alonso Garibay, Araceli Villegas Torres, Luis Felipe Alonso Villegas y Efrén Fuentes Méndez, así como las periciales a cargo de Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez. Únicamente son las que ofreció. La pertinencia es la que puntualizó la Fiscalía en su escrito respectivo. Y la presentación de todos sus órganos de prueba, la Fiscalía está a su cargo. Vamos ahora con los de la asesoría victimal, constituida en coadyuvante. ¿Genera debate en la admisión, Fiscalía? No, señoría, ninguna. ¿Defensa genera debate su admisión? Sí, señoría, únicamente permítame. Del descubrimiento de la coadyuvancia en la documental, en el inciso A, consistente en la factura de fecha 12 de agosto de 2017, valiosa por la suma de 20,000 pesos, la cual describe la unidad de la motocicleta marca itálica modelo 2017 con número de serie chasis 3SCPFTLE4H1007244, motor número RW162FMK 1706000957, unidad motor que conoció a la víctima directa al día de los hechos y que se describe en el informe policial homologado. Esta factura únicamente que queda la aclaración para identificación de la unidad, no tanto así sobre la suma como daño en las cosas, toda vez que, si bien es cierto, esta causa penal es por homicidio, no por daño en las cosas. Es cuanto. ¿Asesor? Bien, respetable jueza, considero que es concomitante respecto al hecho, por eso solicitamos que se incorporara, dado que es parte del mismo hecho y que es parte de la reparación del daño en términos de lo que señala el propio artículo 20 en su inciso C, de que en una eventual sentencia pues debe de existir el pago de la reparación del daño, y toda vez que ese documento fue oportunamente accesado en esta parte de coadyuvancia, consideramos que, que debe ser sujeto como parte del monto de la reparación del daño, porque lo iba conduciendo. No está en debate, el mismo defensa no refiere de que no haya sido el vehículo que venía conduciendo, sino que porque se trata de un delito de homicidio, consideramos que es parte del hecho mismo del cuadro fáctico, venía conduciendo una moto y desde nuestro particular punto de vista, el hecho mismo debe traer consigo la reparación del daño de manera integral, como lo maneja la legislación punitiva, y por lo tanto consideramos que es pertinente que se agregue y que sea parte de la reparación del daño en el caso que nos ocupa. ¿Será cuánto? ¿Fiscalía tiene algo que agregar? Nada que agregar, señoría. ¿Algo que debatir, defensa? Únicamente que sea excluida la factura mencionada, por lo ya dicho por la defensa. ¿Es cuánto? Cierro debate y considero que no le asiste razón a la defensa porque efectivamente el artículo 64 de la Ley General de Víctimas establece eventualmente la reparación del daño de manera integral, y ello implica, con independencia de que la clasificación jurídica por la cual se acusó la Fiscalía, que es un... ¿Integral o no? Perdón. ¿Sí, abogado? Estaba entrando una persona, jueza. No, discúlpeme. Bien, tomando en consideración, retomo el argumento y pido a las partes el debido orden y respeto durante el desarrollo de la audiencia. Señalaba que, contrariamente a la apreciación de la defensa, la reparación del daño debe de considerarse en términos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas de manera integral y, por lo tanto, con independencia de que la clasificación jurídica por la que acusó la Fiscalía sea únicamente el delito de homicidio culposo, si de las
del hecho acreditado se desprendiera, como en este caso acontece, daños al vehículo en donde se transitaba o se transportaba la víctima, no pueda ser objeto de prueba y por lo tanto, contrariamente a la apreciación de la defensa, no estamos en presencia de una prueba ilícita, tiene relación con los hechos que fueron materia de la acusación y por lo tanto es pertinente la prueba y es lícita en los términos que fue ofrecida por el asesor jurídico, de tal manera que se admite en la misma en los términos que se señalaron por parte del asesor jurídico constituido en coadyuvante en esta causa penal. ¿Es la única que debate su admisión? ¿Defensa? Sí, señoría. Bien, se admiten todas las 5 pruebas documentales que señaló el asesor jurídico en los términos que fueron puntualizadas y que se indica serán incorporados a través del testimonio de Juan Carlos Gallegos. Vamos a continuar ahora con las pruebas ofrecidas por la defensa. Pregunto, Fiscalía, ¿genera debate la admisión de los medios de prueba ofrecidos por la defensa? Señoría, por parte de esta fiscalía no, toda vez que las testimoniales que la defensa ha ofrecido en su escrito, pues son los mismos que esta representación social ha ofertado también en el escrito de acusación, señoría. ¿Es cuánto? ¿Sector jurídico? Tampoco sin oposición respetable jueza, dado que se nos hizo el descubrimiento y prácticamente son también las mismas. Sin oposición respetable jueza. Bien, no son exactamente las mismas. Hay algunas que no ofreció la propia fiscalía, pero bueno, atiendo al planteamiento que hizo el asesor jurídico y la fiscalía en el sentido de que no debaten la admisión. Únicamente le preguntaría, porque advierto que entre las pruebas periciales también está el testimonio de Ana Gabriela Guerra González. ¿Usted insiste en su desahogo, defensor? Me desisto del testimonio de la doctora Ana Gabriela Guerra González, señoría. ¿Se desiste, entendí? Sí, señoría. ¿Está de acuerdo con el planteamiento de su abogado, Paula? ¿Paula? Sí, señoría. Bien, tengo a la defensa por desistiéndose del testimonio de Ana Gabriela Guerra González. Y se admiten por parte de la defensa las testimoniales que estarán a cargo de María Angélica Espinosa García, Alejandro Alonso Garibay, Josué Efraín Figueroa León, Efrén Fuentes Méndez y Ernesto Cruz Carreón, así como las periciales a cargo de Jessica Yasmín Luna Molina, Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez y Carlos Einstein Vázquez Rodríguez, así como la documental consistente en las placas fotográficas de las cuales señala el abogado defensor serán incorporadas a juicio a través del testimonio de Carlos Einstein Vázquez Rodríguez. La presentación de estos órganos de prueba está a su cargo también. ¿Es correcto, defensa? Es correcto, señoría. De las testimoniales a cargo de María Angélica Espinosa García y Josué Efraín Figueroa León, los presentaré en la fecha y hora señalada. Dame un segundo, por favor. ¿Perdón? Los medios de prueba testimoniales de María Angélica Espinosa García y Josué Efraín Figueroa León las presentaré en la hora y fecha que designen por el tribunal. De las testimoniales de Alejandro Alonso Garibay, Efrén Fuentes Méndez y Ernesto Cruz Carrión, sí, solicito el apoyo del tribunal para que sean citados. ¿La razón? Efrén Fuentes Méndez y Ernesto Cruz Carrión son elementos de la Policía Federal, los cuales dependen de
de la Guardia Nacional en este momento y de los cuales ya dejé para su notificación. Y de Alejandro Alonso Garibay, la testimonial, pues sí solicitó el apoyo del tribunal, toda vez que esa entrevista fue tomada por Fiscalía, para que sean presentados en la hora y fecha que señale el tribunal. También, en las pruebas periciales, solicito el auxilio del tribunal para que citen al momento de la continuación a la química Jessica Yasmín Luna Molina, toda vez que depende de la Fiscalía, así como al licenciado Fermín Villa Gutiérrez y Jorge Daniel Graciano Vázquez, toda vez que los mismos son empleados de Fiscalía del Estado de Michoacán y no dependen de la voz. Sobre la pericial a cargo del testimonial de Carlos Einstein Vázquez Rodríguez, lo presentaré en la hora y fecha que se señale, toda vez que fue ofrecido por esta defensa. Y sobre las 35 imágenes anexadas en el dictamen, vamos a auxiliarnos para que sean por medios electrónicos expuestas y reproducidas ante el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Es cuánto, señoría? Bien, en relación al apoyo judicial que usted ha señalado, se le autoriza el mismo, advirtiendo que sustancialmente pues son peritos oficiales, son elementos como usted lo ha indicado, pero en relación a el equipo que solicita para evidenciar la prueba fotográfica, pues sí se le pide al abogado defensor esté al pendiente por si en la sala de oralidad en la cual se llevará a cabo esta audiencia permite la proyección de estas imágenes que usted solicita, en virtud de que pues el tribunal no está obligado a proporcionar el soporte tecnológico necesario para que usted pueda evidenciar la prueba que usted vaya a presentar, abogado. Así será, señoría. Continuando entonces con el desarrollo de la audiencia, pregunto, Fiscalía, ¿ustedes tienen conocimiento de alguna cuestión que tenga que ver con apelación o amparo que impida la remisión dentro del plazo de 5 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales del auto de apertura a juicio oral? Encienda su audio, agente. Hasta este momento no, señoría, no se tiene conocimiento de algún juicio de amparo o de alguna apelación pendiente. ¿El asesor jurídico? Tampoco, respetable jueza. ¿La defensa tiene conocimiento de alguna de estas circunstancias? No, señoría, ningún conocimiento de algo pendiente. Bien, antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, ¿escuchó ya usted, señora Paula, cuáles son las pruebas que fueron ofrecidas tanto a la Fiscalía como al asesor jurídico y a su propia defensa? Antes de emitir el auto de apertura a juicio oral es el último momento procesal en el cual usted puede cambiar de opinión y optar por alguna salida alterna. La pregunta puntual es, ¿insiste en que su asunto se resuelva en juicio, Paula? Bien, voy a emitir enseguida el auto de apertura a juicio oral. Hemos escuchado por parte de la Fiscalía hacer el planteamiento del hecho que fue materia de la acusación. La pertinencia de los medios de prueba pues ya fueron puntualizados por ustedes en el escrito respectivo a efecto de pues no generar mayor dilación en el desarrollo de la audiencia. Pregunto a las partes si me permiten omitir en estos momentos el hecho materia de la acusación, así como la pertinencia de estos medios de prueba en el sentido de que serán puntualizados en el escrito más bien en el auto de apertura a juicio oral que se remita al tribunal correspondiente. ¿Está de acuerdo con este planteamiento, Fiscalía? En oposición, señoría. ¿Asesor? Sin oposición. ¿Defensa? Sin oposición, señoría. Bien. El auto de apertura a juicio oral se remite en audiencia intermedia el día de hoy, 24 de mayo del 2021, dentro de la causa penal 892, diagonal 2019, en la que el Ministerio Público acusó a la señora Paula Alvarado López por el delito de homicidio culposo con motivo de tránsito vehicular en agravio de Carlos Daniel Gallegos Barajas. Se establece la competencia del juez que conocerá de este juicio, señalando que es competente para conocer del mismo un tribunal unitario
de la región Zamora, el cual será identificado en el auto de erradicación respectivo, una vez que la administración del tribunal lo asigne al juez que por razón de turno le corresponda conocer del mismo. Las audiencias se generarán dentro de la región judicial de Zamora, que es a la que corresponde este hecho, donde ocurrió este hecho. En cuanto a la individualización de las partes, se indica que por parte del Ministerio Público intervendrán los agentes del área de litigación de la Fiscalía Regional de Zamora. La víctima directa lo es quien en vida respondiera al nombre de Carlos Daniel Gallegos Barajas, y tienen calidad de víctima indirecta los señores Juan Carlos Gallegos y María Eugenia Barajas Hernández en cuanto a padres de la víctima directa. El asesor jurídico lo es el doctor José Jesús Cázares Ramírez, asesor jurídico privado designado por dichas personas, quien además se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público. La defensa privada está a cargo del abogado Tomás Gutiérrez Gómez. Y la acusada pues es la señora Pabla Alvarado López, quien solicitó desde audiencias previas la reserva de sus datos personales, lo cual se indica al tribunal respectivo, a efecto de que señale ante dicho tribunal cómo quiere ser identificada durante el desarrollo de las audiencias que se generen con motivo de este juicio. El hecho materia de la acusación planteado por la Fiscalía y que fue sustancialmente el mismo, según la manifestación expresa que hizo el asesor jurídico constituido en coadyuvante, pues es la que ustedes me permitieron dispensar en estos momentos, pero que será señalado en los términos del escrito de acusación respectiva. La clasificación jurídica que finalmente la Fiscalía da a este hecho por el cual acusó a la señora Pabla es en cuanto a autora en términos del artículo 24, fracción segunda del Código Penal del Estado por el delito de homicidio culposo con motivo de tránsito vehicular en agravio de Carlos Daniel Gallegos Barajas, esto conforme a lo que establecen los artículos 117, 137, fracciones segunda y tercera en relación con los artículos 16, 19, fracción primera y 20, fracción segunda, todos del Código Penal del Estado. En su escrito de acusación, la Fiscalía informó que solicitará eventualmente la pena privativa de la libertad de 7 años con 6 meses que se imponga a la señora Pabla. En el tema de la reparación del daño, la Fiscalía solicitó una sanción por este concepto de 441,800 pesos, mientras que el asesor jurídico constituido en coadyuvante por este concepto indicó que además de la precisada por la Fiscalía, reclamaría la suma de 98,062 pesos con 88 centavos, dando un total entonces de 539,862 pesos con 88 centavos por concepto de reparación del daño. Como corrección formal, se especificó que la clasificación jurídica que la Fiscalía solicitó en relación a estos hechos es conforme a los artículos 117 y 137, fracciones segunda y tercera, en relación con los artículos 19, fracción primera, 20, fracción segunda, todos del Código Penal del Estado, es decir, agregó la fracción segunda del artículo 137 del Código Penal del Estado. No se estableció el decomiso de bienes asegurados, no se promovieron ni resolvieron incidencias diversas a las que fueron planteadas, entre ellas pues la corrección que se señaló. Como acuerdos probatorios se establecen en el auto de apertura uno que tiene que ver con la causa de la muerte de la víctima, que lo fue una hemorragia interna por laceración visceral y vascular consecutivo a trauma toracoabdominal en hecho de tránsito, así como que se remitió una muestra de sangre para su análisis toxicológico a perito químico mediante cadena de custodia, y estos hechos que se tendrán por probados tienen sustento en el informe pericial de necropsia médico-legal de fecha 27 de mayo del 2018 que emitió Ana Gabriela Guerra González. También se tiene por hecho, por acuerdo probatorio, la identidad de la víctima, que lo es Carlos Daniel Gallegos Barajas, y tiene sustento en el reconocimiento del cadáver que hicieron María Eugenia Barajas Hernández y Juan Carlos Gallegos, así como en esto en base al reconocimiento de personas de fecha 26 de mayo del 2018, y tiene también sustento en el acta de nacimiento de la víctima con número de folio 823,400
481. Prueba anticipada no se desahogó en esta causa penal y se admitieron por parte de la Fiscalía los testimonios a cargo de Juan Carlos Gallegos Gallegos, María Eugenia Barajas Hernández, Alejandro Alonso Garibay, Araceli Felipe Villegas, Luis Felipe Alonso Villegas, Efrén Fuentes Méndez y las periciales a cargo de Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez, y por lo que ve el asesor jurídico, pues se admitieron 5 documentales. Una tiene que ver con la factura de fecha 12 de agosto del 2017 que ampara la propiedad de una motocicleta que fue descrita en cuanto a su número de chasis y motor en los términos que puntualizó el asesor jurídico incluso en el desarrollo de la audiencia. La nota de gastos funerarios de fecha 28 de mayo del 2018, expedida por Funerales Santísima Trinidad. La factura número 319 de fecha 3 de junio del 2018. La factura con número de folio FMT 1044 de data 31 de mayo del 2018, así como otra factura con número de folio FUR 6242 de la misma fecha 31 de mayo del 2018. Se trata de documentos que tienen que ver con gastos erogados con motivo de los hechos materia de la acusación y serán incorporados mediante el testimonio de Juan Carlos Gallegos Gallegos. En cuanto a prueba ofrecida por parte de la defensa, se admitieron los que estarán a cargo de María Angélica Espinosa García, Alejandro Alonso Garibay, Josué Efraín Figueroa León, Efrén Fuentes Méndez, Ernesto Cruz Carrión, así como las periciales que estarán a cargo de Jessica Yasmín Luna Molina, Fermín Villa Gutiérrez, Jorge Daniel Graciano Vázquez y Carlos Einstein Vázquez Rodríguez, así como 35 placas fotográficas que fueron tomados por este último perito y que forman parte del dictamen pericial que realizó el señalado Vázquez Rodríguez. Cada uno de los oferentes está obligado a presentar a sus respectivos órganos de prueba y por lo que ve a las pruebas ofrecidas y admitidas a la defensa, se autorizó el apoyo judicial para presentar o para que sean citados, mejor dicho, Alejandro Alonso Garibay, Efrén Fuentes Méndez, Ernesto Cruz Carreón, Jessica Yasmín Luna Molina y Fermín Villa Gutiérrez, así como Jorge Daniel Graciano Vázquez, por las razones que fueron señaladas, es decir, por la imposibilidad que tiene de presentarlos por sí mismo, dado que se trata de peritos oficiales y personas que no entrevistó el citado abogado defensor. Se establece también que para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, pues no se ofreció medio de prueba alguno, porque advertí, de acuerdo a la manifestación que hizo el asesor jurídico, que sus pruebas documentales serán desahogadas en la audiencia de juicio. ¿Esto es correcto, asesor? Únicamente para poder puntualizarlo. No, también hice del conocimiento respetable jueza que para efecto de la reparación del daño. Entonces, ¿estas pruebas serán desahogadas en la audiencia de individualización, abogado? También serán utilizadas las mismas para la audiencia de individualización. ¿Pero en qué momento se desahogarán para puntualizarlo en el auto de apertura? Sí. Lo entendí de esa manera por el hecho de que señaló que estarán a cargo del señor Juan Carlos y este fue ofrecido por la Fiscalía en la audiencia de juicio. Por eso lo entendí de esta manera. Sí, pero... es correcto, pero también señalo que en cuanto a medios de prueba para la reparación del daño, también lo señalo que serán las mismas documentales que ya se enlistaron y que serán incorporadas por Juan Carlos Gallegos y María Eugenia, indistintamente, María Eugenia Barajas Hernández, respetable jueza. Creo que no me expliqué, abogado. ¿En qué momento las desahoga? ¿En la audiencia de juicio o en la audiencia de individualización? En la de juicio. En la de juicio. Sí. Bien.
Desde luego que es una vez que se ha incorporado atendiendo a principios como el de la comunidad de la prueba, podrán ser utilizados en su momento cuando usted lo considere abogado. Hablaba yo más bien de el desahogo de medios de prueba. Continuando entonces con esta, y una vez hecha la aclaración respectiva, medios de prueba ofrecidos para la eventual audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, no se ofreció ninguna para ser desahogados en esa audiencia. Y en cuanto a medida cautelar, pues la señora Pabla se encuentra bajo medidas diversas a la prisión preventiva, siendo estas bajo la supervisión y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional a Proceso, conforme a lo que establecen los artículos 155, fracciones primera, quinta y sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se indica también que no existe apelación o amparo pendiente de resolver que impida la remisión dentro del plazo de 5 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales del auto de apertura a juicio oral respectivo. Y señalo además en esta determinación que las partes presentes en esta audiencia quedan debidamente notificadas en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales de lo que aquí se ha resuelto. ¿Considera, hay alguna aclaración que ustedes quieran hacer en la redacción de este auto de apertura, Fiscalía? Por parte de esta Fiscalía, ninguna aclaración, señoría. ¿Asesor? Ninguna aclaración. ¿Defensor? No se tiene aclaración, señoría. Bien, pues vamos a continuar. ¿Alguna otra petición por parte de la Fiscalía? Copia del audio y video de la presente audiencia, así como del acta mínima, si es posible que esta última fuera remitida al correo electrónico ya registrado, señoría. ¿Es cuánto? Asesor. De igual manera, respetarle pues a copia del video y también por correo electrónico si se puede enviar la referida acta y si fuera factible que se pueda entregar la copia del video a uno de los abogados que ya estamos acreditados, por favor. ¿Será cuánto? ¿A quién autoriza? Al licenciado Antonio Vega Gutiérrez, respetable pues. Por parte de la defensa. Señoría, únicamente la copia del audio video y la copia del acta mínima por correo electrónico. Señora Pabla, antes de retirarnos, ¿usted quiere hacer alguna petición final? Gracias, señoría, gracias. Bien, tomando en consideración los planteamientos hechos por los abogados, autorizo la expedición de copia de audio y video en los términos que ustedes lo han solicitado, incluso al asesor jurídico se le tiene por autorizando a la persona de nombre Antonio Vega Gutiérrez para la entrega de la misma. En relación a la copia del acta que se genere con motivo de esta audiencia, autorizo que le sea enviada a sus respectivos correos electrónicos, para lo cual se instruye desde estos momentos a la asesora jurídica, al auxiliar de sala, que una vez que sea firmada en el sistema electrónico, la remita a los respectivos correos electrónicos de los abogados aquí presentes. También ordeno levantar desde luego el acta correspondiente y remitir dentro del plazo de 5 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales el auto de apertura a juicio oral correspondiente. No teniendo otro asunto más que tratar, doy por concluida la audiencia. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.